Muy buenos días, hermanos amados. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso es poder cantar, alabar a Dios muy temprano por la mañana. Dios bendiga a nuestra hermana Angélica Ortiz del lugar de Renca. También a nuestro hermano Esteban Rodríguez Pérez. Un abrazo, hermano Esteban. Dios le bendiga, le reconforte en esta mañana eh, maravillosa de este día. Ya creo que es el penúltimo lunes de este mes de febrero que prontamente se despide. El día sábado tuvimos una hermosa cena del Señor. Nos regocijamos ahí con el lavamiento de pies también, como se debe hacer la cena. Y también el día domingo también tuvimos un precioso culto donde el Señor nos habló una vez más y nos inquietó, ¿verdad? Por medio de la palabra. Qué importante es eso, hermanos amados, cuando la palabra del Señor hace vida en nuestros corazones. Nos llama a pensar, a meditar el camino que estamos llevando, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Ese es el objetivo de la palabra. Eh, Hemos también llevado este libro de Primera de Timoteo ya hasta el capítulo 2, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo empieza a ordenar la situación en cuanto a la administración. Cómo se administra la iglesia del Señor, ¿ya? Y aquí vamos a ver, esperando sea de gran beneficio para nuestros hermanos diáconos, nuestros hermanos pastores, poder darle una pasada a la administración, porque a veces, muchas veces se ordena el pueblo, pero no se ordena los que están por delante. Amén. Pensando que los que estamos por delante hemos alcanzado ya la gloria. No somos tan hombres como ustedes, como la congregación, como las ovejas. Y tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres de administrar y administrar bien, y no solamente los pastores, aquellos que han sido apartados para el diaconado, aquellos que son utilizados también como predicadores. Deberíamos asumir esta responsabilidad al 100%, meditar un poco, que esto no es pararse un día de culto, dar un discurso y todo bien. ¿Mm? Pensar porque hay una manifestación, ¿cierto?, de emocionalidad dentro del culto, ya está todo bien. No, no, debemos examinarnos diariamente. Amén. El capítulo 3 de Primera de Timoteo, luego de exhortar a las mujeres, ¿cierto?, a permanecer en su posición, en su condición, ¿verdad?, en la cual ellas han sido llamadas. Porque tenemos que entender, hermanos amados, que el ordenamiento bíblico es para fruto. El ordenamiento bíblico no es que Dios quiera, hermanos amados, voy a usar una palabra, jodernos la vida, ¿verdad?, en el sentido de estar fustigando nuestra vida, por decirnos, mira, tú ocupas este lugar y ahí tienes que estar y de esta manera debe ser tu comportamiento, tu manera de administrar. Si dice que la mujer debe callar la congregación, debe estar en silencio, debe aprender, es por algo, por algo. Es consabido que durante las generaciones, es cierto, muchas mujeres han tomado gobierno en la administración de las pseudo iglesias y han cambiado totalmente el panorama. Han dejado de entrar estas cosas que son del mundo, las celebraciones, hasta las celebraciones paganas, como la Navidad, por ejemplo, como el día de esto, el día de este otro, el día de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cada uno debe asumir su responsabilidad delante de Dios. Tanto el varón como la mujer tienen responsabilidades. Y aquí llegamos a algo bien neurálgico, ¿m? Que es el pastorado. Aquí Pablo ocupa la palabra obispado, porque anciano, pastor y obispo es la misma definición que da la Escritura. Amén. Por eso que a veces, no sé por qué algunos quieren colocarse el título obispo. Si obispo es lo mismo que un anciano y un pastor. ¿Mm? Ahora, si hay un administrador, ¿verdad?,
se le menciona un poquito más como un grado honroso, no un grado más alto, honroso, para que él ejecute una labor, por ejemplo, de supervisión dentro de las iglesias, enviado de allá para acá, del norte a sur, de sur a norte. Pero eso no quiere decir que él sea la cabeza de la iglesia. ¿Mm? Y en esto tenemos que meditar muy bien en cuanto a la administración, porque lamentablemente, por dejar de cierta a veces la administración, se ha provocado mucho daño a la congregación y ha creado dispersión en las ovejas. ¿Mm? Entonces Pablo comienza el capítulo 3, después de haberle dado las instrucciones a nuestras hermanas mujeres. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no es malo que uno anhele, ¿verdad?, tener un ministerio. Como este, por ejemplo, el ministerio de pastor. No es malo, ¿verdad? Pero, dice, este pero es importante. ¿Amén? Este pero debemos analizarlo en profundidad y debemos analizarlo minuciosamente. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Mm? Un hombre irreprensible, hermanos amados, un hombre justo, un hombre recto. ¿Mm? Si bien es cierto, hay situaciones, ¿verdad?, en que el hombre puede faltar, pero en cuanto a la actitud, como obispo, como pastor, el hombre debe cumplir su función, porque él anheló eso. Es como si yo anhelara un puesto de trabajo, ¿verdad?, y después no tuviera la capacidad para llevarlo a cabo. Entonces, ¿para qué lo pedí? ¿Para qué lo anhelé? Amén. Entonces, dice que debe ser un hombre irreprensible, ¿m? Que debe hacer bien la faena, cumplir bien la función por el cual fue llamado. Por eso que nosotros como ministros debemos estarlo examinando. Y si hay errores, debemos pedir perdón. Tenemos que tener la capacidad en Dios de pedir perdón y endechar esos errores. Amén. A todo esto, nosotros no andamos como pastores bajo el gobierno de la congregación. ¿Ah? La congregación dice que hay que hacer esto. No, pero sí debemos escucharla. Sí debemos atenderla. Amén. Porque las instrucciones son de parte de Dios por la Escritura. Cuando Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, es porque en la palabra está todo. Yo no puedo inventar cosas nuevas. No, si hay alguna insinuación, algún consejo de alguien, oiga, pastor, hay que aplicar esto, por esto, hay que examinarlo. Hay que examinarlo. Por eso que hoy día la blandeza, por decir así, el poco carácter que los pastores tienen, han dejado entrar muchas cosas a la iglesia. ¿Sí? La psicología, la filosofía está en boga en la iglesia. Y esto hablo de pensamientos que ni siquiera estoy hablando de lo exterior, estoy hablando de lo interior. Pensamientos que se han introducido en la iglesia. Por eso que aquí es claro el apóstol en dar los requisitos. Dice que el que anhela obispado buen anhelo tiene, o buena obra desea, perdón, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, punto 1, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Hoy día nos encontramos en muchos casos ministros que han sido recasados, que ya no tienen la primera mujer, aún estando en el Evangelio. Se comprometieron con la mujer. Yo sé que muchos van a, voy a ocupar la palabra mundanal, alegar inocencia en cuanto a esto, porque la esposa hizo esto, esto otro. Pero aquí es claro, el apóstol. El pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Yo no puedo, hermano, como ministro, tener una segunda mujer. Divorciarme de mi mujer, buscar otra mujer para satisfacer mis deseos, ¿verdad? Y estar con otra mujer y presentarme en la congregación que me conocía, por ejemplo, con mi esposa, y yo después llegar al tiempo con otra mujer. Los ministros debemos examinar bien esa situación por el bien de la iglesia. Lo que aquí buscamos, hermanos, es el bien de la iglesia, no el bien personal. Amén. Marido de una sola mujer, sobrio. Sobrio.
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El pastor tiene que estar sobrio para poder tomar decisiones. Lo que decía antes. Cuando viene un hermano o una hermana con un pensamiento foráneo a decir, mire, podemos cambiar esto, y si está en lo establecido por Dios, yo no tengo que ser bastante sobrio para poder tomar una determinación. Eso es la sobriedad, es lo contrario de la borrachera. En la borrachera usted hace cualquier estupidez, cualquier locura, pero en la sobriedad usted analiza la situación, la examina. Entonces, por eso debe ser sobrio, ¿verdad? Prudente, ¿m? Sabio, decoroso, ¿m? Decoroso. Tiene que haber decoro, así como también se le exige a la mujer que se vista con decoro, el ministro de Dios también tiene que ser decoroso, hospedador, recibir a sus hermanos en su casa, amén, porque es importante, el pastor tiene que tener la puerta abierta de su casa para quienes, para los hermanos, recibirlos, darle el consejo, conversar con ellos. Y por eso que el punto siguiente que viene, apto para enseñar, y esto es neurálgico. Delante decía, yo hablaba de los obispos, de los ancianos, de los pastores, ¿verdad? De los diáconos y también de los predicadores. Si el ministro que está por delante debe ser apto para enseñar, ¿qué más le queda al diácono y al predicador? Por eso decía al principio que esto no es dar un discurso, pararse frente a la congregación y dar un discurso como se ocupa hoy día, lamentablemente. Dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ciertamente hay un lapso en que usted tiene a sus hijos muy pequeños, ¿verdad? Y que los tiene que tener sujetos. ¿Mm? Pero hay un lapsus en que los hijos crecen, los hijos toman decisiones propias. Ya nuestra responsabilidad en ese sentido como padre, como enseñador, como tener sujeto, ya ha expirado en un sentido. ¿Mm? Amén. Entonces, es importante el gobierno de la casa. Porque si usted a su casa deja de entrar cualquier basura, que queda la gobernación de la iglesia. Es un gobierno. Amén. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ve, el apóstol hace una pregunta. Y por eso es importante, hermanos amados, que la preparación para un ministro, fíjese de dónde parte. Parte del hogar. De ahí, hermanos, el hombre se va perfeccionando en el hogar, en la administración, cómo va administrando su vida primeramente personal, luego su vida con su esposa y luego su vida con sus hijos. Entonces, ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Para después, si Dios nos otorga un grado honroso como ministro o como diácono y aún como predicador, nosotros tengamos la capacidad en Dios, no nuestra, en Dios, de poder pararnos frente al pueblo de Dios y exhortarle por medio de la palabra. No un neófito. ¿Qué es neófito? Voy a ver el diccionario para ver qué es lo que, a ver si encuentro la palabra neófito. Un neófito. Neófito. Netofa. A ver si está aquí en este diccionario. Pero el término neófito viene de un término neftoa, dice,
por favor. No, no está aquí esa palabra, pero es ser ignorante. Amén. No es que, hermanos, a ver, esta persona sepa algo de la Biblia. El hombre debe estar empapado en la Escritura. Él debe conocer la Escritura. Porque si alguien llega con una doctrina extraña a la iglesia, ¿cómo él va a defender su convicción? Entonces, el apóstol dice, no, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Fíjese, creyendo que sabe y no sabe, porque no escucha a nadie, ¿verdad? Era como ser como esos reyes antiguos, cuando Dios enviaba a un profeta, ¿verdad? Y les hablaba y ellos endurecían el corazón. Hoy día no hay necesidad que Dios envíe un profeta, porque la profecía está, así como están estas instrucciones. Y también es necesario que tengan buen testimonio de quienes, de los de afuera, para que no caigan descrédito y en el lazo del diablo. El Timoteo afirma, Tito también lo afirma, esto, hermanos amados. Tito, perdón, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. ¿Ves? Que anciano es un pastor. Así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ve? Retenedor de la palabra. Lo que yo sé, lo que yo he aprendido con respecto a las escrituras, es lo que yo debo enseñar. Amén. Hoy día hay muchos sensacionalismos para hacer que la iglesia, por ejemplo, así como la música cumple una labor de hacer que la iglesia, eh, por decirlo así, es como yo, para que no equivocar, sienta esa sensación emocional y digan, el culto estuvo precioso. Pero ¿qué enseñó? ¿Qué enseñó ese anciano, o ese pastor, o ese predicador, o ese diácono? ¿Qué enseñó a la iglesia? ¿Qué aprendió la iglesia? ¿Mm? Por eso debemos examinarlo. Los hermanos deberían examinar muy bien las enseñanzas de Pablo. Y por eso que el pastor debe ser un hombre entendido en la escritura. Debe ser un estudiante de la escritura. El pastor, el predicador, el diácono debe estar constantemente estudiando la palabra. Y cuando se le da la oportunidad en el sistema de acá, que tenemos nosotros hoy día, el sistema moderno, que hay un culto, ¿cierto? Este predica, este coordina, este culto como nos llevamos nosotros acá en Occidente. Ese hombre tiene que llevarle una enseñanza a la iglesia, pero una enseñanza profunda, para que la iglesia vaya nutriéndose, para que la iglesia vaya creciendo en la gracia y en el conocimiento. Entonces, el pastor tiene una gran responsabilidad. Por eso que no puede ser cualquiera un administrador. Ni siquiera uno salido de un instituto bíblico. El hombre tiene que ser probado para ser un ministro y ser un buen ministro de Dios. Si yo no tengo la capacidad como ministro, debería dar un paso al costado y dar lugar a aquel que la tiene. Amén. Los diáconos. Los diáconos hoy día los elige el pastor, los aparta el pastor, entendiendo que el pastor ya lo ha examinado, saben que ellos saben, por eso la importancia, lo vuelvo a decir, el pastor tiene que estar delante, un paso más adelante de la congregación. Se supone que el pastor sabe que estos que están apartados para diáconos saben
que no son muchachos, niños de 15, 18 años, 20 años, que todavía son inexpertos, ¿m? Y los aparta como diáconos. Dice, los diáconos sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Fíjense que son casi parecidos los requisitos. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. El diácono debe ser sometido a prueba. No, el diácono no se escoge porque predica bien. Uy, que predica bonito. Uy, hace llorar a la iglesia. No. Fíjese los requisitos que tiene un diácono. Creo que, a ver, dice, y esto también dice, que guarde bien el ministerio con limpia conciencia. Dice, me gusta esto mucho. Asimismo deben ser honestos, sin doblez. Sin doblez. Hoy día sí, mañana no. Hoy día sí, mañana no. Hoy día vemos diáconos que no están ejerciendo su labor dentro de la iglesia. Y eso confirma que esos diáconos fueron elegidos, como se habla vulgarmente en la política, a dedo. Si comparamos la administración política de un país, porque la Escritura dice que la misma naturaleza enseña, y comparamos la administración de la iglesia, tiene que haber una diferencia. Entonces el diácono tiene que cumplir su diaconado, pero primero tiene que ser probado. Amén. Tiene que ser probado. Luego dice, perdón, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Está hablando de las mujeres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. O sea, el diácono tiene que ser casado. Amén. Y cualquiera me dirá, pero ¿y los que se eligieron allá, los 7 diáconos que se eligieron allá? ¿Quién los eligió? El pueblo, ¿verdad? El pueblo los eligió. Pero esos diáconos eran diáconos para servir las mesas. Es diferente lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Está poniendo al diácono a la altura de un pastor, porque diga acá, dice, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y su casa. El mismo requisito que tiene el ministerio pastoral. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. O sea, eso quiere decir, hermanos amados, que al apartar a estos hombres para el diaconado, estos también pueden, en un tiempo determinado, ejercer el ministerio pastoral. Porque si bien es cierto, tiene los mismos requisitos. Tampoco el diácono tiene que ser un neófito. Pero hoy día, como la filosofía del mundo ha entrado a la iglesia, se ha degenerado esto. Y por eso vemos hombres diáconos en el mundo, participando en el mundo hoy día, desmereciendo el llamamiento. Por eso que nosotros como ministros tenemos que tener mucho cuidado. Hay pastores que eligen diáconos por montón, por diferentes razones. No, hermano. No. Por querer agrandar la iglesia, por querer agrandar el número de la iglesia, por querer tener un séquito que esté al lado de él. No. Hay que examinar las situaciones. Otros escogen a sus familiares, eso que se llama nepotismo, a sus amigos, a sus más cercanos, a esos que se andan como perritos falderos detrás de ellos. Y perdone que ocupe esta palabra tan vulgar. También lo eligen. Ahora, si ese familiar o ese amigo tiene la capacidad, gloria al Señor. Yo no discuto ese tema. Si el hombre tiene la capacidad para ser un diácono, que lo sea. Que lo sea. Pero son los ministros los que tienen que tener, hermanos, la capacidad de poder elegir hombres fieles, hombres leales, hombres sin dobleces, hombres honestos,
hombres que estén dispuestos también a trabajar para el Señor. Y por eso que el requisito es así. ¿Ven? Hoy día el diácono puede ser soltero, según muchos, y da lo mismo. Puede ser un muchacho joven, pero no está ejerciendo su condición o su calidad de diácono. Y llegamos a la última parte, por eso dije que iba a dar una pincelada así superficial. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo, o le revela esto a Timoteo, hermano? O le recuerda que Cristo es Dios, porque Jesús es Dios. Porque el hombre tiene una responsabilidad en la iglesia, y cuando nosotros tenemos, hermanos amados, el conocimiento del fundamento, es muy difícil que abandonemos nuestra convicción, porque sabemos que, pero esto es más profundo, esto se puede explicar un poquito más profundo, pero por el tiempo que nos pilla muchas veces no nos permite, hermano, el entender, como decía yo anoche en un lugar, que Dios fue el que vino a padecer por mí. Cuando usted entiende eso, y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios fue manifestado en carne, Timoteo. Dios fue el que murió, Dios fue el que hizo el sacrificio, Dios fue, Timoteo, el que se humilló, porque la Escritura dice, y estando en la condición de hombre, como dice Filipenses, se anonadó, o sea, quedó más abajo que el hombre. Sí, eso te lo puede ver en la cena del Señor, cuando Jesús toma el lebrillo con agua y toma la toalla para lavarle los pies. ¿A quiénes? Al hombre. ¿A quién fue el ofendido? Dios fue el ofendido con el pecado del hombre. Pero sin embargo, el ofendido le vino a dar la salida al ofensor. ¿Y quién lo ofendió? Nosotros. Y por eso que Pablo le recalca aquí que Dios fue manifestado en carne. Amén. Para que este discípulo del Señor, llamado Timoteo, un hombre que ya se le habla como joven, pero ya tenía aproximadamente 40 años. Hoy día la juventud está parte de los ancianos por otro lado, las dorcas, y tenemos la iglesia dividida. Los niños por otro lado, las escuelas bíblicas. Si bien es cierto, sí, tal vez la idea no es mala, pero ojo, ¿quién se está sembrando de aquello? Porque a mí la Biblia claramente me dice que las jóvenes, o las viejas, perdón, enseñan a las más jóvenes. Entonces, eso quiere decir que las señoritas jóvenes no deberían estar aparte de las viejas. Ahora, ¿por qué una escuela bíblica? No. El ministro, que es el encargado de enseñarle a los esposos, a la esposa y al esposo de la Escritura, para que los esposos, ellos instruyan al niño en su carrera. Cuando este viejo no se aparte. Padres, lo vimos delante, que debemos disciplinar a nuestros hijos en el Señor. Entonces, ¿cómo, si yo no conozco al Señor como padre, cómo yo voy a disciplinar a mis hijos? Entonces es re fácil darle la tarea a otro. Entonces, en una escuela bíblica nosotros como padres nos desprendemos de nuestros hijos, pero somos nosotros los responsables. Primero, nosotros de aprender y nosotros de instruir a nuestros hijos en nuestro hogar. Porque el culto no nace allá donde está situada la casa física de oración. El culto nace en la casa. Ahí nace el culto. Por eso es que aquí habla de la casa, de que los hijos tienen que estar sujetos. Porque el culto parte ahí. La base de la iglesia son las familias. Por esta sociedad está destruida. Fíjese lo que el diablo está haciendo con esta sociedad. Los divorcios. Los niños están siendo administrados por el Estado. Se le está planteando ideologías externas a los niños. ¿Y dónde están los papás? ¿Dónde están los padres? Por eso debemos orar, hermanos amados, por nuestros pastores. Debemos orar por la congregación. Debemos orar los unos por los otros. Hasta aquí llegamos con este verso capítulo 3. Yo sé que van a haber muchos que quizás van a decir una u otra cosa, pero yo me quedo con lo que es claro aquí y que es lo que es fundamental y que es básico, quizás. Yo digo básico porque digo es simple en un sentido, no es simple usando el término simple para la torpeza, sino que es simple de entender, es fácil de entender.
no, los ministros yo creo que deberían hacer un, como se dice vulgarmente, un mea culpa y empezar a examinar nuevamente la escritura y examinar a aquellos que van a levantar o van a llamar al diaconado. ¿Mm? Porque esto no es un club deportivo, no es un centro de madre, no es una entidad social. ¿Mm? El hombre se le da un grado honroso, se le reconoce, ¿verdad?, como un hombre fiel, como un hombre apto, pero luego el hombre se olvida y se va al mundo. Y por eso que muchos son el hazme reír hoy día y se blasfemia el Evangelio de Cristo por lo mismo. Cuando pillamos a alguien, y no me estoy admirando de esto, en el mundo borracho, por ejemplo, y el amigo le dice, oye, ¿y tú no ibas a la iglesia? Sí, yo era diácono, yo era pastor, yo cantaba, tocaba en el coro. ¿Y qué está haciendo ahí? Que el Señor Jesucristo nos ayude, hermanos. Mañana continuamos con el capítulo 4, donde nos va a hacer una advertencia con respecto a la apostasía. ¿Ven? No se olvide de compartir este capítulo para la gloria del Señor.